Hola queridos, qué gusto saludarles nuevamente. Estamos aquí como siempre, como en cada episodio para entretenernos, para divertirnos e incluso para aprender un par de cositas útiles. Si nos visitas por primera vez, no olvides suscribirte. Soy Mauricio y recuerda que esto es Repara a otro nivel. Tenemos en este episodio un iPhone 7 que no enciende. iPhone 7 que no enciende. Vamos a ver qué podemos recordar, qué podemos aprender mientras nos entretenemos algunos minutos. Vamos a ir inmediatamente a la fuente de poder para ver qué es lo que hace cuando yo lo conecto. Recuerde que todo equipo que entra a nuestro laboratorio, siempre que está por encendido, lo primero que hacemos es conectarlo a la fuente de poder. Y de acuerdo a ello, sabemos qué decisión vamos a tomar. Les estoy hablando de esto, del protocolo de diagnóstico en un equipo que no nos enciende. No enciende, lo primero que hago es que lo conecto a la fuente de poder y en la fuente de poder voy a ver alguna de estas 4 situaciones. La primera, que tenga un consumo total del amperaje de la corriente. Recuerden que además del consumo total, la tensión se caerá. Por ejemplo, acá de 4 voltios que la tengo configurada, pasó a 400 milivolts. Otra posibilidad es que haya un consumo inicial sin yo darle tecla de encendido, o que no haya consumo inicial aunque le dé tecla de encendido. Y la última posibilidad es que aunque cuando le dé la tecla de encendido hay un consumo, como si fuese a encender, nunca enciende. Entonces, esto es lo que primero hacemos siempre en nuestro laboratorio, indiferente de la marca, de la gama del celular. Para cualquier celular que nos llega apagado, lo primero que hacemos es conectarlo a la fuente de poder. Así que esto es lo que vamos a hacer inmediatamente, a conectarlo a la fuente de poder. Y la tenemos en 4 voltios. La corriente está en 3 amperios. 4 voltios, 3 amperios. Ok, mira lo que sucede, hay 1.9 amperios. No se va al consumo total porque recuerde que está en 3 amperios. Pero sí, mire, vamos a ver acá. Lo voy a conectar nuevamente. Acá. Y la tensión se cae de 4 a 2.7 voltios. Ok, ya tengo un diagnóstico previo y es que el equipo tiene algún corto porque está consumiendo mucha corriente. Con esta corriente, queridos, es suficiente para que componentes o un componente se caliente. Les cuento que acá esta zona se está calentando, así que yo quiero que veamos lo que está pasando por acá. Esta zona por acá se calienta. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Aplicar rosin y a ver cuál es el componente que está calentando. Esto con el propósito de entender un par de cositas útiles de aprender. Ok, vamos a estar atentos a esta zona. Esta zona se está calentando. Voy a conectarlo en 3, 2, 1, 0. Ok, como se pudieron dar cuenta, hay 2 componentes que emiten temperatura. Este y este. Son 2 diodos. Esos 2 diodos emiten temperatura. Así que vamos a ver algo en el diagrama. Queridos, como lo dice el título de este episodio, no todo lo que calienta tiene corto. Así que la reflexión en este episodio, lo que yo quiero que recordemos y nos quede claro es que no siempre podemos hacer el diagnóstico por temperatura. Es decir, lo que trato de decir es esto.
Cada vez que algo caliente, no necesariamente ese algo tiene corto. Yo tengo que hacer un diagnóstico, un debido proceso. Así que vamos a ver este componente, por qué está calentando. Vamos a ir al diagrama y miramos qué está sucediendo. Mejor acá. Este es un iPhone 7. Ok, lo que yo estoy haciendo es que le estoy inyectando aquí corriente. Este es el J2201, es el conector de la batería. Yo lo que tengo que hacer acá antes de ir a reemplazar esos componentes es esto, queridos. Antes de yo reemplazar los componentes, yo tengo que hacer lo siguiente. Y es, tengo esta situación que hay un consumo muy alto. De hecho, no es el total de la fuente, pero es muy alto al solo conectarlo. Yo lo que tengo que hacer es medir el valor de referencia en VIVAT, en el positivo de la batería, en el contacto positivo, y verificar si hay corto. Si hay corto, entonces ahí sí, estos componentes que se están calentando están defectuosos, los debo reemplazar. Es el diagnóstico térmico. Pero, pendientes de esto, si no hay corto, pero muy probablemente lo que caliente no está en corto, no está defectuoso. Si no hay corto, ¿dónde? En el positivo de la batería. Si la señal de referencia está bien, que en este caso puse un ejemplo de ¿cuánto? De 417 milivolts. Muy cerca de esto mide todos los valores de referencia de cualquier equipo en el positivo de la batería, cerca de 400 milivolts. Ok. Entonces, ¿qué debo hacer si no hay corto allí? Buscar dónde está el corto, la línea en corto. Y cuando la encuentre, ¿y cómo la busco? Con el multímetro. Pongo el multímetro en continuidad, una punta del multímetro a tierra y con la otra voy y busco en VCC Main, en VDD Main, en VPH Power. Bueno, y todos esos términos, ¿de dónde los saca, Mauricio? Eso me suena a ruso. Bueno, VCC Main es el voltaje principal de la placa, al igual que VDD Main o VPH Power. Total, ¿y dónde lo ubico? Lo vamos a ubicar alrededor del PMIC, del subPMIC. Eso si no tenemos un diagrama. Si tenemos pues el diagrama, allí yo voy a mirar dónde están estas líneas. En alguno de esos condensadores que van por esa línea, yo voy a medir. Queridos, entonces esto es lo que debemos hacer. Y cuando encontremos la línea, inyectamos voltaje en la línea que está en corto. Y ahora sí, lo que se caliente muy seguramente tiene el corto. Entonces, esto es lo que yo debo hacer en este momento. Vamos a medir la señal de referencia entonces. Y vamos a ver luego esos componentes por qué calientan. Vamos a mirar esto. El multímetro lo tenemos en diodo. Y ahí es donde vamos a medir la señal de referencia, en el contacto positivo de la batería. Punta positiva a tierra y con la negativa mido, con esta que es la negativa del multímetro. Ok, 452 milivolts, significa que no hay corto, es decir, lo que estamos haciendo, que inyectamos voltaje y estos componentes, estos dos componentes se calientan, significa que lo estamos haciendo mal. De esa manera no se hace. Es decir, ¿no? Que si yo voy a reemplazar estos componentes, cuando los ponga nuevamente se van a calentar. Muy seguramente al quitar los componentes se va el corto, pero al volverlos a poner otros componentes buenos aparece nuevamente el corto. Ya les explico de qué estoy hablando. Segundo paso entonces en este momento que ya sabemos que no hay corto en esta línea es ubicar a VDD Main, a VCC Main, a VPH Power. Recuerde que esta línea es la que tiene el cuánto y el cuándo. Cuánto, los mismos 4 voltios de la batería, lo que tenga la batería. Cuándo, cuando esté puesta la batería. Es decir, es como si fuera el positivo de la batería, lo que acabamos de medir, pero no es la misma línea, no tiene continuidad. Aunque no es la misma línea, tiene la misma voltaje, la misma corriente y además en el mismo tiempo. Es la arteria principal acostumbro llamar que irriga toda la placa. Así que vamos a ver entonces a medir cuál, VCC Main, VDD Main. Vamos a ir acá y miremos cuál es esa línea. Entonces acá no hay corto, está bien. Acá dice que es 424 milivolts la señal, había cerca de 450, perfecto. Entonces vamos a ver
esta línea acá es donde se transforma en VDD main. Ok, debemos medir por acá la línea. Entonces acá que tenemos la placa abierta. Entonces mira, acá son los diodos donde está el corto. Vamos a medir acá en estos condensadores. Acá es el diodo, no donde está el corto, lo que se está calentando. Y vamos a medir acá a ver si esta línea está en corto. VDD main. Sería cuál, entonces lo mismo, positivo a tierra. Por acá este blindaje. Y con el negativo yo voy a medir acá. Ok, 325 milivolts. Significa que VDD main no está en corto. La línea principal no está en corto. Entonces, ¿cuál otra línea debo mirar? Si estuviera en corto daría 0, ¿verdad? Así sé que está en corto. Así que, ¿qué otra línea pudiera yo mirar que haga este comportamiento? Que al conectarlo le consuma la corriente de la fuente. Otra línea que pueda estar en corto. Entonces, mira, otra línea pudiera ser esta. VCC main o VDD main es la misma línea. VPH Power y V Plus también es la misma línea, pero en otros equipos, en otra marca, lo llaman VPH Power o V Plus. Esto es la misma línea. De hecho, acá está VIVAD entre paréntesis porque este VIVAD no es el positivo de la batería. Resulta que hay unos diagramas que al positivo de la batería lo llaman V-Battery. V o V pequeña, battery. Y esos diagramas entonces llaman a la línea que irriga toda la placa, la principal del voltaje, es decir, al main VCC o al main VDD, la llaman VIVAD. Entonces estas líneas, pues compréndanme que son la misma, esta y esta es la misma. Pero ¿cuál no es la misma? Esta de acá que dice BL Anode o el positivo del backlight. Esa línea también puede provocar ese daño. Y mira pues lo que hay acá. Yo diría que puede ser esa línea. Cuando yo voy al diagrama, me doy cuenta que lo que calienta son estos diodos. Y mira, este diodo es el BL Anode. Estos dos diodos que están calentando van por esa línea. Así que vamos a medir acá en estos condensadores a ver si ahí está el corto. Ok, queridos, ahí está el corto. Da muy cerca de 0, da 0.026. Ok, ¿cuánto debería medir esa línea? Más alto, cerca también de 300 milivolts. Y está dando 0.026, menos de 1. Queridos, así que hemos encontrado la línea en corto. Ahora lo que vamos a hacer es a inyectar voltaje a esta línea y ver ahora sí qué es lo que calienta. Vamos a inyectarle voltaje. Pero antes de ello yo les quiero mostrar por qué es que calientan estos componentes, cuál es la razón. De hecho, mi interés principal acá no es tanto que repare los equipos. Mi interés principal es que comprendas por qué repara los equipos. Porque yo pienso, es algo muy mío, yo creo que en la medida en que comprendas por qué repara los equipos, vas a poder reparar sin tener que buscar soluciones. Es decir, vas a crear las soluciones. Te va a llegar un equipo que nunca antes ha reparado esa falla, pero como comprendes las fallas que ya has reparado y no simplemente has reparado porque sigues un tutorial, sigues una indicación de alguien, sino porque sigues tus neuronas, la sinapsis de tu cerebro, entonces vas a poder reparar otro equipo, cualquier otro aparato. Entonces, el objetivo principal de estos episodios no es tanto que repare los equipos, el objetivo principal es que comprendas por qué los reparas e incluso que comprendas por qué no los reparas, por qué no se puede reparar, que tengas claro eso. Así que vamos a ver por qué es que se calientan estos componentes. Mira, este es otro diagrama, pero para que lo comprendamos mejor podemos usar otro. Los diodos que se están calentando son estos dos. Mira, que esta es la línea del ánodo, ¿cierto? Mira acá. La línea
PP, LSM, BL, ánode. Esos son los diodos que se están calentando, estos dos diodos. ¿Por qué se calientan? Por esto, mira. Esta línea es VCC main, es decir, la que tiene el mismo cuando y el mismo cuando de la batería, y no está en corto en este equipo. Yo pongo la batería y hay un consumo total. Recuerden esto, que los electrones van a buscar el camino más fácil hacia la Tierra, es decir, la corriente, los electrones. Ellos van a buscar el camino de menor oposición hacia la Tierra. ¿Cuál es el camino de menor oposición? El componente que está en corto. Por ejemplo, si este condensador en VCC main estuviese en corto, todos los electrones que vayan por esa línea, 1 amperio, 2 amperios, van a ir hacia tierra por él. Es decir, vienen acá y en vez de seguir por la línea, van a venir a tierra. Es por ello cuando todos esos electrones, si me permiten la expresión, atraviesan el condensador hasta tierra, es por ello que ese condensador se calienta y podemos hacer diagnóstico térmico. Ahora bien, como aquí no está el corto está aquí. Resulta que por acá vienen los electrones y atraviesan estas bobinas que son de un tamaño considerable. De hecho, en el iPhone 7 están en un solo módulo, en el Trinity. Entonces, cuando estos diodos son atravesados por esa corriente, ¿por qué son atravesados? Porque el corto está acá, es decir, en alguno de estos condensadores o algún componente que vaya por esta línea, que no es esta misma. La corriente viene por acá desde la batería, está allá en la batería, pasa a VCC main, de VCC main viene acá a llegar al BL ánode, es decir, al positivo del backlight. Pero antes de ir y atravesar el componente que está en corto, vamos a imaginarnos que es este, el 4023. Entonces, él es el que se va a calentar. Pero en este caso, en este caso específico, estos dos diodos, al igual que las bobinas, están en serie en la misma línea, no en paralelo. Recuerde que si la señal está alterada hacia abajo, como en este caso, el responsable de alterarla es un componente en paralelo. No pueden ser estos componentes los que alteren esa señal hacia abajo. Primero eso. Y segundo, el motivo de que se calienten es porque están por la misma línea en serie y los electrones los atraviesan primero a ellos antes de llegar al 4023 en el hipotético caso que él fuera el que está en corto. De hecho, no puede ser él porque este es un diagrama de otro equipo, ¿no? Esto no es un iPhone 7. Tengo este abierto acá para que comprendan. Ok, así que ¿qué vamos a hacer? A inyectar voltaje en esta línea, o sea, donde está el corto. ¿Para qué? Para que los electrones al inyectarse acá el voltaje, ellos no se van a devolver porque ellos van a ir a buscar la línea o el componente que tenga menor oposición hacia tierra. En este caso lo buscarían a él. Ok, y ya no se van a calentar ellos. Así que vamos a ir inmediatamente a hacer eso. Vamos a inyectar voltaje en estos condensadores. Simplemente lo que vamos a hacer es a poner allí la fuente con un pincito negativo a tierra y con el positivo yo le inyecto voltaje. ¿Qué voltaje? Le voy a inyectar los mismos 4 voltios porque esa línea maneja 4 voltios. Y vamos a ver qué se calienta. Voy a poner Rosin donde se calienta porque... ahora, ¿cómo hago yo el diagnóstico? Primero toco la placa. Voy tocando la placa y detecto la zona que se calienta. No el componente, porque yo detecto es una zona con mis manos, con los dedos, de que se está calentando. Y ahí pongo Rosin. Por ejemplo, yo primero detecté esta zona que se calentaba. Ahora, como voy a inyectar voltaje directamente, permítanme, les ponemos acá Rosin. Listo. Esta zona es la que se calienta. Esta zona de abajo. Así que ahí tengo la fuente en los mismos 3 amperios. A mí en este momento me gusta ponerla en 1 amperio. Poner la fuente en 1 amperio para que la reacción del calor no sea tan rápida, tan agresiva. Entonces mira, voy a unir acá las puntas, voy a unir las puntas. 1 amperio tengo.
en la fuente. Y vamos a ver acá qué es lo que calienta. Positivo acá, dijimos que este era el positivo. Ok, y ahí, ahora sí, el componente que calienta será muy posiblemente el que tiene el corto. Así que ya vimos ahí el condensador que se calienta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirarlo a ver si solamente es él el responsable del corto. Es un condensador, ahora lo vamos a ver. La mayoría o algunos amigos me preguntan en los comentarios y no dijo qué componente era. Pues debes mirar en el diagrama, mira en el diagrama. O le cuento, pues la mayoría de componentes que se ponen en corto son los condensadores, como los componentes pasivos. Bien, querido, vamos a medir ahora la señal de referencia, a ver si eso era el único motivo del corto. Ok, y ahí ya tengo la señal de referencia bien, cerca de 500 milivolts. Ahora vamos a ver si el equipo ya está encendiendo, si no tiene corto. Primero vamos a ver si no tiene corto. Vamos a conectar la fuente. Ok, no tiene corto, hay 3 miliamperios ahí de consumo, solo 3 miliamperios. Y le voy a dar power al equipo. Me conecto mejor por acá. Vamos a dar power. Ok, vamos a ver y al parecer ahí ha encendido. Ok, ahí encendió el equipo. Sí, 400 milivolts. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectarle la pantalla a ver, porque él tenía un problema por el backlight. Así que vamos a conectar la pantalla y probamos esto. Ok, ahí puse la pantalla, vamos a ver si enciende. Ok, ahí está la manzana. Ok, queridos, y ahí lo tenemos encendido. Ese condensador que quitamos, pues ahora lo vamos a instalar. Es un condensador en la línea del backlight, precisamente. Entonces ahora lo vamos a instalar. Él funciona porque no es el único condensador que hay por esa línea. Así que hay más condensadores, entonces pues él funciona. Y recuerden que les he dicho en otros episodios qué hace estos condensadores. Los condensadores allí en paralelo lo que están haciendo es, si me permiten la expresión, estabilizar el voltaje. Eso es lo que hacen los condensadores. Ok, acá ya está funcionando, tiene un código que lo ignoro. Listo, queridos, así que esto ha sido todo en este episodio. Recuerden que no todo lo que calienta tiene corto. Siempre hagamos un diagnóstico. Mira que esto es entretenido, esto es divertido, es algo interesante. No vayan a ver esto como algo dispendioso, como algo ni tedioso. Esto es algo emocionante. Así que, y aparte de todo, como si fuera poco, aprendemos, que es lo principal, y nos pagan por esto. Maravilloso, ¿verdad? Nos pagan porque aprendamos, que es lo que deberíamos hacer los técnicos. En cada reparación estamos aprendiendo algo nuevo. Como siempre, queridos, ha sido un placer poder compartir parte de mi tiempo con ustedes. No olviden compartir nuestro material, suscribirse, dejar por allí los comentarios. Mil gracias, un abrazo a todos. Dios les bendiga mucho más.